Los nombramientos y decisiones de Daniel Noboa son vistos con cautela en el escenario internacional. Analistas coinciden al señalarlo al presidente que ha tomado decisiones que no han permitido esclarecer la política internacional del país, aunque han celebrado su presencia en este Consejo de Seguridad. Ecuador volvió a la presidencia rotativa de esta luego de 31 años, ocasión que fue aprovechada por el presidente Daniel Noboa para viajar a Nueva York y encabezar el abierto de la instancia sobre el crimen organizado transnacional. Para muchos, la presencia del primer mandatario en este Consejo de Seguridad generó algunas expectativas sobre la oportunidad de presentar y escuchar hacia dónde se dirige la política internacional del país. Algunos analistas coinciden o consideran que la presencia de Noboa fue un espaldarazo al nuevo representante del Ecuador ante las Naciones Unidas, José Javier de la Cueva, designación que fue criticada, imagínense en el entorno diplomático por su poca experiencia y conocimiento en las relaciones internacionales. Los internacionalistas y especialistas en el tema, como Patricio Aro, Esteban Santos y Richard Salazar, hicieron un pequeño análisis a un medio, digámoslo, diario a la hora, una evaluación al discurso del presidente en el contexto internacional. ¿Y qué dijeron? Con respecto al espaldarazo de la Gasca, el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, Patricio Aro, indicó que la presencia de mandatarios en este escenario no es común e indicó la importancia que el presidente Noboa quiere imprimir a este espacio. No es una norma, tampoco una costumbre, normalmente se maneja a través de Cancillería o el representante ante las Naciones Unidas. La presencia del presidente Noboa no tiene tiene dos lecturas. Primero, dar un espaldarazo al nuevo embajador de la Gasca ante las Naciones Unidas, pero también al analizar el discurso de Noboa, que fue muy ambiguo, dicen, muy amplio o muy general, apuntó Aro. El académico recordó que dentro del testamento político dejado por Henry Kissinger, es importante tener en cuenta que en la política internacional existen dos cámaras. Utilizar por una parte una estrategia indirecta o una directa. El presidente Noboa habría utilizado la indirecta, es decir, no ir directamente a los conflictos que pueden ocupar las reuniones del Consejo de Seguridad, precisó. Para el rector del IAEN, con esta herramienta discursiva, Noboa evitó revisar dos conflictos que se encuentran presentes en esta agenda del Consejo de Seguridad. Si el presidente, mejor dicho, el presidente no mencionó estos conflictos y más bien denuncia ante el mundo la situación que vive la región y el país para librarse del crimen internacional organizado. Mejor representación, el abogado y analista internacional Esteban Santos, por su parte, llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la representación del servicio exterior del Ecuador con personas con mejor y mayor preparación en temas internacionales. Desde su punto de vista, el gobierno de Daniel Noboa ya ha cometido dos fallas importantes en la política exterior, con el nombramiento por una parte de la Gasca y el envío de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a Israel. Estas son las dos fallas. Menciona además que está convencido de que debe tener un mejor servicio exterior. Al Ecuador se debería inclinar por personas preparadas, apuntó. A pesar de ello, indicó que la presencia en el seno del Consejo de Seguridad es un buen manejo entre porque muestra la importancia que le da Ecuador a la construcción de esta agenda. Desde este punto de vista, el discurso de Noboa fue general porque existen muchos problemas en la agenda global
Ecuador, lejos de hablar de una agenda concreta, por un lado, es positivo que vaya a este escenario y se espera además que esto no se convierta en una oportunidad perdida. Pero debemos seguir atentos, manifestó. Por la designación de la vicepresidenta a la misión, pues a pesar de tanto ruido que se ha generado en torno a este tema, en principio como colaboradora por la paz y luego como embajadora plenipotenciaria y extraordinaria de Ecuador ante Israel, Patricio Aro considera que este puede ser un escenario importante. ¿Por qué? Remarcó que si es que Abad lo hace con una adecuada estrategia y política, le podría beneficiar enormemente en lo personal y político a la vicepresidenta y por qué no, al Ecuador. Podría beneficiar con el acercamiento a este socio que se está buscando. Aro recordó además que Israel siempre ha sido un muy buen aliado para el país. La presencia de la vicepresidenta como embajadora podría facilitar estas relaciones. Esteban Santos comparó la situación de Abad a la de Lenín Moreno, la está sacando del país para que no haga política, manifestó. Recordó que el tiempo que deberá fungir como embajadora será muy reducido, pues si el presidente se lanza a la reelección, Abad deberá volver al país para asumir la presidencia. Las decisiones erráticas, según Richard Salazar Medina, él es académico internacionalista, puntualizó que las acciones de Noboa en materia internacional muestran su poca experiencia. El gobierno todavía es muy joven, pero en el corto tiempo de Noboa en el poder ha demostrado una política errática. No quisiera pecar de injusto en un tiempo tan corto de gestión, sin embargo, habrían algunos detalles que lo demuestran. Cierta improvisación. Coincide además junto con Patricio Aro y Esteban Santos que la presencia del mandatario en el Consejo mencionado de Seguridad muestra la importancia que le da el Ecuador a este escenario internacional. Mientras criticó enviar a la vicepresidenta Verónica Abad a Israel a un escenario de guerra, más allá de esta polémica, es pintoresco que un país mande a su vicepresidenta a una misión en un país que está en este conflicto. Todos sabemos que hay problemas políticos, sí, todos sabemos que el principal opositor del gobierno es ella, es político, es público, aseveró Salazar Medina. Además existe un enfriamiento en relación con Corea del Sur, debido a la votación para la Feria Mundial en el que Ecuador se había comprometido a votar por la candidatura de Corea del Sur y el representante de Daniel Noboa finalmente apoyó la candidatura de Riad. Salazar Medina precisó que esta votación formaba parte del acuerdo con Corea del Sur. Si no se llega a entrar en vigor este acuerdo, a Corea del Sur le da prácticamente lo mismo. Los que salimos perjudicados o perdiendo somos los ecuatorianos. Corea es una economía perfectamente complementaria a la nuestra. Por otra parte, el futuro del concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia se define el próximo jueves. Te cuento. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, aseguró que son más de 3 años con jueces y sin magistrados titulares. 3 años. Responsabilizó esto al Consejo de la Judicatura. En la Corte Nacional de Justicia no se han llamado vacantes o no se han llenado vacantes de jueces titulares desde 2019. Además, el concurso de méritos y oposición que hoy intenta culminar el Consejo de la Judicatura podría detener el proceso hasta 2025. Este 14 de diciembre del presente año está previsto que Patricia Segarra, jueza de la Unidad de Familia, Quito,
resuelva una acción de protección con medida cautelar que presentó el pasado 29 de noviembre al Colegio de Abogados de Pichincha para que se suspenda el concurso de la CNJ que organiza la judicatura a cargo del presidente Wilman Terán. La intención de este recurso, ingresado a los tribunales por los gremios mencionados de abogados, es que el concurso se suspenda provisionalmente mientras que no haya una renovación del Consejo de la Judicatura. Las funciones de los actuales vocales de la Judicatura culminan en enero del 2025. Con Guzmán, director del Garos de Pichincha, Ciro Guzmán, considera que la Judicatura realiza el concurso para garantizar impunidad, para acomodar a la Corte a sus intereses, para poner jueces a la carta, y esto sumado a que el Consejo no goza de la confianza de la opinión pública. En la acción de protección planteada se argumenta, según Guzmán, Ciro, que en el concurso se habrían cometido vicios de ilegalidad que violentarían el debido proceso. En este sentido, subrayó que la CJ estaría envuelto en irregularidades administrativas y penales que se ventilan en la Corte Nacional de Justicia por el cometimiento de supuestos delitos como tráfico de influencias y de obstrucción de la justicia. Tenemos a unos vocales del Consejo de la Judicatura impresentables, subrayó Guzmán, al sostener que no tiene sentido que sean estas autoridades las que desarrollen el concurso cuando además los jueces que van a ser nombrados por el fuero de la Corte serán quienes conozcan las acciones que lleguen a esta CNJ. Por los presuntos delitos, en este caso para Ciro Guzmán, habría conflicto de intereses y falta de legitimidad. La Corte seguirá sin jueces titulares, eso sí. Al juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, le inquieta que una eventual suspensión del concurso lleve a que la Corte no pueda renovarse en 2024 como correspondía y que siga faltando jueces titulares. Actualmente la Corte de Justicia Nacional está compuesta por 15 jueces titulares de los 21 que deben existir. Es decir, hay 6 vacantes que no han sido llenados. Guillén sostiene que el no llenarlos jueces titulares conlleva a que no se dé una respuesta a la ciudadanía y no haya una tutela judicial efectiva. Puso de ejemplo que en el caso de Sinohydro, por ejemplo, donde se procesa como sospechoso al expresidente de la República, Lenín Moreno, cada 15 días cambia de conjueces. Qué raro. Es responsabilidad de la Judicatura. Iván Saquicela, en este sentido, presidente de la CNJ, cree que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura que la CNJ no tenga jueces titulares, y señaló además que son más de 3 años que la Corte tiene con jueces y no se han llenado las vacantes de estos jueces. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la Corte o del Consejo de la Judicatura? Objetivamente es la Judicatura, afirmó Saquicela. Recordó que desde hace 3 años la Corte ha solicitado que se proceda a llenar las vacantes y no se ha hecho nada. Ahora, no por hacerlo, tiene que hacerse en medio de irregularidades, cuestionamientos o dudas que se haga, pero no reglas claras. Todo el país quiere que para el concurso a jueces donde se han señalado irregularidades hay reglas claras y juego limpio y justo. Terán debería reflexionar. Se refiere a Wilman Terán. Iván Saquicela señaló que como representante del Poder Judicial le preocupa la CNJ, que tiene que estar legitimada, lo cual en buena medida depende de un concurso que no está cuestionado, que no esté cuestionado. A él le preocupa tanto cuestionamiento que existe y además cree que el doctor Terán Wilman debería reflexionar. Y además cree que no debe hacerle daño a la justicia porque insistir en esto
No solamente yo, sino vocales del Consejo, colegios, abogados, personas de opinión y judiciales creen que debería reflexionar y tratar de dar una respuesta que podría ser que el proceso reinicie con reglas claras para guardar la legitimidad de la función judicial y la transparencia del concurso, señaló. Saquicela dijo además no comprender por qué Wilman Terán se empecina en sostener un concurso tan importante para el país cuando hay tantos cuestionamientos. Iván Saquicela, presidente de la CNJ, cree que el doctor Wilman Terán debería reflexionar y cree además que no debería hacerle daño a la justicia. Hacemos una pausa en este momento para contar que Sepultura se despide de los escenarios. La banda pionera del metal de Brasil y referente de América Latina anuncia su adiós. Así es. La banda referente del rock pesado en América Latina anunció su gira de despedida. Esto incluye 40 países y el Ecuador está en ella. Sepultura, la banda pionera del metal en Brasil y referente del rock más pesado en América Latina, anunció este viernes lo que será su gira de despedida después de 40 años de carrera, que incluía 40 países de América Latina y Europa. Sepultura va a morir una muerte consciente y planificada, no lo sé, para los fanáticos de este grupo, pues la música queda en nuestros corazones. Anunció además el grupo que en sus redes sociales, junto con la programación de su última gira, una despedida que va a pasar por todo el planeta y será una celebración del pasado y del presente por última vez. El adiós de una banda creada por hermanos, los hermanos Max e Igor Cavalera, comenzaría el 1 de marzo en Belo Horizonte y después de conciertos en otras 7 ciudades más brasileñas, seguirá su gira hacia Costa Rica, la primera escala de un viaje por América Latina, que incluiría Colombia, Perú, Ecuador, 18 de abril para ser exactos, del 2024 acá en Quito, Chile, Argentina y Uruguay. La última fase de la gira de esta hermosa banda será en Europa y entre otros países más incluiría conciertos en Francia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Hungría y la República Checa, donde el 23 de noviembre del próximo año la banda brasileña se presentará por última vez ante el público allá en Praga. La despedida de esta también servirá como para la grabación del último disco del grupo, que incluiría 40 temas grabados en vivo a lo largo de toda su vida o de la gira. Este disco se sumaría a los 15 en estudio que Sepultura editó en sus 40 años de historia, a los que agregan otros 3 más que fueron grabados en vivo, uno de ellos durante su presentación en el festival Rock del Río 2013 en Río de Janeiro. Fin del espacio publicitario. Continuamos. Me quedo en Brasil, pero me voy a Argentina. Bolsonaro y Peña, primeros invitados que llegan a Argentina para la asunción de Javier Milei. Esto ocurrió el domingo y ya Milei dio su discurso a falta de solamente 2 días. Esto fue publicado 2 días antes de la ceremonia de asunción de Milei, pues como próximo presidente argentino, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que fue presidente de ese país entre 2019 a 2023, y el actual mandatario de Paraguay, Santiago Peña, fueron las primeras visitas internacionales que llegaron a ese país. El viernes de feriado comenzó un fin de semana largo con buena temperatura por delante. Buenos Aires empezaría a vestirse de gala para este magno evento, cuando Alberto Fernández entregue el bastón y la banda presidenciales al líder de la Libertad Avanza, la ultraderecha, Javier Gerardo Milei, el doctor. Al mismo tiempo,
El presidente saliente adelantó en un mensaje bastante emotivo que tenía previsto dirigir a la ciudadanía este sábado y desde la Casa Rosada. Hizo un balance de su gestión con un especial recuerdo a sus 40 años de democracia que conmemoraría Argentina este 2023, después de llegar el fin de la última dictadura militar entre los 1976 a 1983. Bolsonaro y Peña, estrellas mediáticas. El exgobernante brasileño Jair Bolsonaro, quien viajó en la víspera hacia Buenos Aires acompañado de su hijo Eduardo, diputado y persona muy cercana, y unos 30 legisladores y gobernadores, visitó al presidente electo en el Hotel Libertador, donde el economista libertario tiene instalada su oficina de trabajo desde hace unos 2 meses más o menos allí. Permanecieron por espacio de una hora, durante la cual ambos líderes pudieron conversar sobre la situación de Argentina, que según dijo el exmandatario a la salida, está peor que Brasil. Bolsonaro ratificó que el mandatario electo está armando un gran equipo para intentar mejorar las condiciones de Argentina, país con el que Brasil comparte el bloque comercial en Mercosur, junto a Paraguay, Uruguay y Bolivia. En este encuentro también estuvo presente la designada ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ex candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio, centro derecha, y quien ya ocuparía este cargo durante el gobierno de Mauricio Macri los años 2015 a 2019. Más allá de esto, de que Eduardo Bolsonaro haya viajado en varias ocasiones a este país argentino para respaldar a Milei, la afinidad ideológica entre ambos con su padre, referente de la derecha regional, quedó patente en diversas manifestaciones y en la reciente conversación que mantuvieron cuando el economista libertario ganó el balotaje el pasado 19 de noviembre. Bolsonaro también se reunió luego con Macri, con quien coincidieron durante unos meses unos de sus respectivos mandatos, incluido el momento en que se firmó el acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur en junio del 2019, cuya ratificación seguiría en discusión. Además, llegó a Buenos Aires Santiago Peña, presidente de Paraguay desde el 15 de agosto, cuando asumiría como sucesor de Mario Abdo Benítez. El político del partido Colorado Derecha también se encontró con el expresidente argentino Macri, con quien conversó, según explicó en la red social X, de los desafíos económicos y políticos de la región, como también de la importancia de afrontar estos desafíos unidos, poniendo el bienestar de las personas en primer plano. Según la agenda difundida por la presidencia de Paraguay, Peña tenía previsto sendos encuentros con la vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, y el canciller designada Diana Mondino. Sin duda, Bolsonaro y Peña se convirtieron en estrellas mediáticas de esta jornada previa al fin de semana de la investidura, pues concedieron entrevistas en varios medios radiales y televisivos. Sobre el Ministerio de Salud, pues a la espera de la gran puesta de largo del domingo, el presidente anunciaría el viernes que Salud finalmente sería un ministerio y no una secretaría, dependiendo de la cartera de capital humano, como había dicho en varias ocasiones durante la campaña electoral. El médico cardiólogo Mario Russo será el responsable de esta cartera sanitaria, que será la novena del Ejecutivo, liderado por el jefe de gabinete Nicolás Puse. Datos adicionales: el resto del gabinete estaría integrado por Mondino en la Cancillería, Bullrich en la Seguridad, Guillermo Francos Interior, Guillermo Ferraro Infraestructura, Sandra Petovelo Capital Humano, Mariano Cuneo Libarona Justicia, Luis Caputo Economía y Luis Petri en la Defensa.
En un comunicado de la oficina del presidente electo de la República Argentina, Milei también informaría que desde el domingo, cuando asuma el poder, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud sería el médico Enrique Rodríguez Chantore. Fernández dijo adiós. Mientras tanto, el presidente saliente ofreció una alocución en cadena nacional en la que repasó aciertos y errores de su gobierno sin querer poner excusas. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer y lo que no debimos hacer o lo que debimos hacer hecho de otro modo, sé que en todo caso tengo responsabilidades, expresó Fernández, quien agregó no estaría aquí para cargar culpas en otros. El mandatario dejó un recado a Milei, ya que dijo: con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste de que venga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Así fueron sus palabras del presidente saliente Alberto Fernández. Por otro lado, en El Salvador, el proceso contra el diario Hoy de ese país es una muestra de la censura en ese país. Esta es la situación. Su director, Fabricio Altamirano, afirmó a un medio acá local ecuatoriano que seguirían luchando ante la justicia para defender la labor periodística e indicó que la acción viola el articulado de la ley que pretenden utilizar para condenarlos. El proceso que dice de la demanda contra este diario en mención y un periodista en El Salvador es una nueva muestra de cómo la censura de los gobiernos autoritarios buscarían silenciar a medios de comunicación que ejercen su labor de informar oportunamente a los ciudadanos. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, para quienes no lo conocen, calificó este hecho como un acto de intimidación. ¿Qué opinas? Y lamento que se incumplan los estándares interamericanos que protegen la libertad de prensa. La demanda interpuesta por este empresario, Jacob Fauster, busca conseguir una indemnización por parte del diario de unos 5 millones de dólares y la misma cantidad por parte del periodista que Jorge Beltrán Luna por el supuesto daño moral y al que habría sido expuesto, es lo que dicen. Diario La Hora, acá en el Ecuador, conversó con el director del diario Hoy en El Salvador, Fabricio Altamirano, quien explica cómo el sistema de justicia allá en ese país ha respondido en defensa del empresario, quien es padrastro del jefe de inteligencia del gobierno del presidente Nayib Bukele. Altamirano explica además que la acusación es el siguiente paso en un proceso que inició luego de que el diario y este periodista publicaran una información aparecida en un medio de comunicación mexicano llamado, digámoslo, Revista Proceso, en el que se señalaba a Fauster como socio de una empresa mexicana investigada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa en el 2020. Adicionalmente a esto, la socia minoritaria de Fauster, Estefanía Plasencia Ponce, fue condenada a 57 meses de prisión por lavado de dinero y fraude criminal por un juez federal del estado California, Estados Unidos. El director del diario Hoy remarcó que seguirán defendiendo su posición. Mi principal aliado es la ley. Nosotros hemos actuado, dice, en impecable acato de todas las leyes. El problema es que la revista mexicana Proceso publicó una nota donde se hace la precisión de que este señor Fauster fue socio de una empresa mexicana de Plasencia Ponce, cuyos vínculos con carteles de Sinaloa fueron mencionados en las investigaciones de estas autoridades americanas.
siendo el padrastro del jefe de inteligencia del Estado, nos pareció que debíamos dar a conocer esta realidad, detalló. Entonces, indicó que luego de aparecer esta información se le concedió al empresario Fuster un derecho de respuesta que nosotros hemos cumplido, y no satisfecho con esto, a través de un tribunal se ordenó la publicación de una nueva respuesta, y ahora, año y medio después, ponen esta demanda. Año y medio. Explicó que además que la ley de reparación de daño moral sobre lo que estarían acusándose, pues al diario excluye de su articulado a los medios de comunicación. Dijo además que esta resolución Herrera Ulloa versus Costa Rica de la CIT es clara al señalar que no se puede hacer responsable a un medio de comunicación por las informaciones tomadas de otros medios internacionales. Resolución que es vinculante para todos los países de la región. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, en este sentido indicó que estas acciones tienen la intención de amedrentar y buscar el efecto autocensura. Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, recordó una resolución de la CIP aprobada en su reciente asamblea anual en Ciudad de México. La Voz del Interior. En ella, la CIP exhortó a los tribunales de El Salvador a considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004 en el caso Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica, que exime de responsabilidad a los medios por publicar contenidos de otros medios, reprobando una condena por difamación que vulneraba este derecho a la libertad de expresión. Fin del comunicado. Les ha contado Daniel Peña. Gracias por su sintonía. Seguiremos con este caso.